Saludos, el Señor les bendiga y les guarde. Bienvenidos a ICO en Casa. Damos gloria al Señor por permitirnos este medio de comunicación donde podemos oír de su palabra y anunciarle la buena nueva de salvación a nuestros amigos. Vamos a leer en el Salmo 117, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Queremos animarle a continuar con el ejercicio del altar familiar en nuestros hogares. También los días martes, culto de oración a través del WhatsApp. Cualquier información adicional, contactar a los líderes o supervisores. Ahora los niños tienen un mensaje para con nosotros. Y el Dios de toda esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo, Romanos 15:13. Gloria a Dios, el Señor bendiga a los niños. Gracias al Señor por el ejercicio de ellos que nos han traído semana a semana un mensaje. Ahora vamos a encomendar el servicio en las manos del Señor. Soberano Dios y eterno Padre, queremos adorarte, decirte que fuera de ti no hay Dios. Gracias, Padre, porque nos has amado de tal manera que nos has dado a tu amado Hijo en propiciación por nuestros pecados. Te damos la gloria y la honra por tu Santo Espíritu, que pudo redarguir nuestra conciencia de pecado. Queremos, Padre amado, encomendar en tus manos que tú ayudes al vaso, al instrumento escogido para la exposición del mensaje. También rogamos, Padre, que prepare nuestros corazones, que a oír tu palabra, cual María, no dejemos caerla en tierra. Ayúdanos, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos motive y nos dé la debida percepción del mensaje. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A ver, iglesia, acompáñame. Vamos a cantar esta canción al Señor, amén. Porque Dios todo lo hace bien. Si tú lo crees, digo fuerte amén en tu hogar. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano
Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Esperanza contra Esperanza. Les invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Esperanza contra esperanza. Cuenta una anécdota del hospital de Stanford que asistió allí una familia de padre, madre y 2 niños, un varón y una hembra, y resulta que la pequeña, la hembra, Lisa, estaba sufriendo una grave enfermedad y la única solución era una transfusión de sangre de su hermano, que ya había sufrido y había superado esa enfermedad, logrando desarrollar anticuerpos. Ante este panorama, el doctor le explicó la situación al hermano de Lisa y le preguntó si estaría dispuesto a darle la sangre de su cuerpo a su hermana. Por un momento lo vio dudar antes de tomar un gran suspiro y decir: sí, lo haré, si eso salva a Liz. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama al lado de su hermana y sonriente mientras los médicos lo asistían a él y a su hermana, y veía cómo retornaba el color a las mejillas de su hermana. Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Él miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: ¿a qué hora comenzaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor y pensaba que él le daría toda la sangre a su hermana, y aún así estaba dispuesto a hacerlo. Ese niño, ese hermanito, tenía una profunda esperanza de que su hermana fuera salva y actuó en consecuencia a ello. La esperanza es así. La esperanza cree y espera en el bien y en la bondad y la misericordia de Dios. La esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Es el anhelo o el deseo de algo, acompañado con la expectativa o la confianza de su cumplimiento o su realización. La esperanza es la palabra más importante en estos días. ¿Han oído el refrán que dice: mientras haya vida, hay esperanza? Es un refrán cierto. La esperanza es lo último que se pierde. Esperar significa etimológicamente y vitalmente respirar. Lo opuesto a la esperanza, el antónimo de la esperanza, es la desesperación. La desesperación es la acción y el efecto de perder la confianza que se cumpla lo que esperamos o deseamos. La desesperación es la separación, la negación del verbo esperar. Es desarticular la esperanza, es perder totalmente la esperanza. Perder la paciencia, la tranquilidad de ánimo, generalmente es causada por situaciones difíciles o por males que son irreparables o cuando hay impotencia por no alcanzar el éxito.
Pero la desesperanza es una palabra muy peligrosa y que va un poco más allá. Porque desesperarse equivale a ahogarse, a dejar de respirar. En la palabra de Dios, la esperanza tiene un lugar importante. Es una expresión griega, un sustantivo elpis, y viene del verbo elpizo, y siempre se traduce como esperanza. Aparece 54 veces en el Antiguo Testamento y aparece 31 veces en el Nuevo Testamento, para un total de 85 veces en toda la Biblia. Este verbo, en cada uno de los lugares en donde aparece, guarda el concepto de esperar con anhelo, tener la expectativa de que va a ocurrir la voluntad de Dios. Así que el concepto de esperanza no es una mera expectación o deseo. No es como lo dice la literatura griega, que es una simple confianza. No, la esperanza para nosotros, los que conocemos al Señor, la esperanza que presenta la palabra del Señor, es Cristo gobernando y reinando sobre el universo y sobre nuestras vidas. Es que toda la creación espera la manifestación poderosa de Dios. Los creyentes tenemos esa bienaventurada esperanza, la manifestación de Jesucristo. Esa esperanza está unida a la fe y descansa sobre el poder de Cristo, que aún venció la muerte. Tener esperanza es estar plenamente convencido, rebosante de confianza, sin dar lugar a la duda. Pero día a día vemos que se enfrentan dos realidades. En la vida de Abraham, cuando él creyó que la promesa de su hijo Isaac iba a ocurrir, él enfrentó también, allí estuvo en un enfrentamiento entre dos realidades. Una realidad espiritual, que es lo que dijo y lo que ha prometido Dios, y otra realidad natural, que es lo que establece la realidad y lo que puede ser percibido por nuestros sentidos. Así que la esperanza descansa en la promesa espiritual y divina de Dios, en la evidencia del plan de Dios, de que Dios puede darle vida a lo que está muerto. La esperanza se fortalece en la fe. La esperanza produce gloria a Dios, trae convicción profunda sobre el poder de Dios, al punto que es contada como justicia. La esperanza nos mueve a la acción, pero esa acción es para que nosotros hagamos nuestra parte. La esperanza reaviva las fuerzas físicas y espirituales y permite que se haga una realidad lo que esperamos según la voluntad de Dios. Pero siempre, en cualquier situación, va a estar presente la contraesperanza. Y la contraesperanza en el caso de Abraham, observamos que era lo natural, lo humano, lo terrenal. El cuerpo de Abraham estaba como muerto. Tenía 100 años. Estaba sufriendo de vejez. Padecía de andropausia, es decir, su virilidad ya en ese tiempo se veía afectada. Estaba como muerto. Por otro lado, Sara sufría de esterilidad desde su juventud, y en ese tiempo la esterilidad era considerada como una maldición. Para esa época, no tener hijos, no dejar una descendencia, se consideraba algo muy terrible. Además de la esterilidad de Sara también había entrado en la vejez y había cesado en la costumbre de las mujeres, es decir, estaba sufriendo de la menopausia. Se había debilitado su fe, se había debilitado su condición física. La contraesperanza convierte la fe en incredulidad si la persona no tiene el debido cuidado.
la contraesperanza trae como resultado la duda. Pero la esperanza genera otro tipo de escenario. La esperanza genera un conflicto a la razón, a la contraesperanza. La esperanza aumenta la fe y hace que la realidad espiritual se vuelva una realidad física. La esperanza espiritual es diametralmente opuesta a la esperanza natural. La esperanza debilita las circunstancias naturales para que el poder de Dios se manifieste y se fortalece en lo que Dios ha prometido. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Lo que Dios había dicho con la realidad de su cuerpo, con la realidad del cuerpo de su esposa, con la realidad de la esterilidad que había experimentado su esposa, la realidad de no estar en su mejor tiempo viril, el caso de Abraham, y la realidad de no estar en su mejor momento reproductivo, en el caso de Sara. Pero el creer trajo un poder vivificador y se cumplió la promesa que le había sido dado a Abraham, porque él pudo creer. El poder era evidente en dos vertientes, lo natural y lo espiritual. La esperanza fortalecía el plan de Dios, las promesas dadas por Dios, el poder de Dios para cambiar la realidad y las circunstancias presentes. ¿Qué hizo Abraham? Para llegar a ser padre de muchas gentes, Abraham creyó, y no solamente creyó, Abraham actuó en pos de lo que había creído y de lo que Dios le había dicho. El ejemplo de Abraham nos ayuda también a entender la naturaleza de la fe. La concepción del hijo de Abraham, Isaac, fue un milagro, pero no fue una concepción inmaculada como en el caso de María, la madre de Jesús. La fe de Abraham no significó que él no tuviera que hacer nada y solamente esperar que Dios creara un hijo en el vientre de Sara. No. Abraham y Sara tuvieron que actuar. Abraham y Sara tuvieron que tener relaciones maritales. Tuvieron que confiar en Dios y esperar un resultado milagroso. Esto nos demuestra que la fe no significa que no vamos a hacer nada, sino que vamos a actuar, pero teniendo la confianza y la dependencia en Dios. Un gran predicador, Spurgeon, dijo: todos los verdaderos creyentes como Abraham obedecen. La obediencia es fe, pero es una fe en acción. Debes caminar en los pasos de la fe del padre Abraham. Su fe no se quedó de brazos cruzados y quieta. Su fe tomó los pasos y hizo todo lo que era necesario para ver lo que Dios había prometido. Esa fe es una fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. Y nadie, ninguna persona podrá agradar a Dios si su fe no tiene obras y si sus obras son hechas sin fe. El sentido común siempre corrige a la imaginación. En condiciones reales, Abraham en su sentido común sabía y entendía que era imposible un hijo. Y la razón de Abraham corrigió también a su sentido común, porque Sara, después de ser vieja, ella misma, cuando escuchó la promesa de Dios, dijo: y después de vieja tendré deleite. Pero ¿saben qué? La fe corrige a ambas. La fe corrige al sentido y a la razón, porque la fe dice lo que Dios ha prometido. No será, dicen nuestros sentidos, al vernos como estamos en la situación que estamos viviendo. No puede ser, dice la razón, porque no hay manera, no hay recursos, no hay forma. Pero la fe
dice, puede y será, pues la promesa la ha dado Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice que en Él todas las promesas son el sí y el amén. Gloria a Dios. Un gran pensador, Rockefeller Cole, dijo, la esperanza y el temor son inseparables. No hay esperanza sin temor y no hay temor sin esperanza. Lo importante es quién va a vencer. Nosotros debemos vencer el temor con la esperanza. La acción de Dios en la vida de Abraham cuando él creyó esperanza contra esperanza fue en dos niveles. El primer nivel fue cuando Abraham se hizo un padre físico, un padre biológico, un padre natural de muchas gentes, y así logró dejar un legado físico. Por otro lado, Abraham también se volvió un padre espiritual de muchas gentes, pues el legado espiritual que dejó es la fe en Dios. Por eso es que la Biblia dice que somos hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por eso que nosotros, al creer en el Señor, nuestra fe también es contada por justicia. Dios es quien hace que las cosas que no son sean como si fuesen. Estas obras demuestran que Dios tiene la habilidad de dar vida a los muertos, tiene la habilidad de dar una herencia como la vida biológica de Isaac, y también dar una herencia espiritual como el pueblo de Dios que nace por la fe en Dios. Así que Abraham puede llamarse el padre de la fe, el padre de aquellos que creen en Dios. Dios puede dar vida de entre los muertos. Dios da vida a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Debemos sentirnos consolados cuando Dios nos justifica y nos hace puros y nos hace santos y nos declara que somos sus hijos, porque Él puede llamar las cosas como son antes de que existan, porque Él sabe que en la fe existirán. Tener fe es hacer lo que dijo un pensador como Martin Luther King. Martin Luther King dijo, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. La fe nos motiva a la acción aun cuando veamos que las circunstancias son adversas. ¿Saben que cuando estudiaba administración comercial tenía un profesor bastante exigente? Y él nos obligaba siempre a considerar al menos tres escenarios clásicos. El optimista, el conservador y el pesimista. Y siempre debíamos hacer presupuestos en esos tres escenarios. Uno optimista, uno conservador y el último pesimista. Pero esto me hace pensar y me hace recordar que nosotros debemos estar preparados para lo peor, pero esperando siempre lo mejor del Señor. Así que debemos tener en nuestros corazones el mismo pensamiento y el mismo sentir que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dijeron al rey de Babilonia: mi Dios puede salvarnos del horno de fuego y nos salvará, pero si no lo hace igual, no adoraremos la estatua. Así que la esperanza es tener la seguridad de que Dios hará algo, que Dios actuará a nuestro favor. Nosotros los cristianos, en todos los escenarios, aún los pesimistas, ganamos, pues si morimos, nos vamos con el Señor. Pero mientras estemos acá, debemos mantener nuestra profesión hasta el final, nuestra profesión de fe, para que podamos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La esperanza nos ayuda a ver más allá
de la tormenta que podamos estar viviendo el día de hoy. Nuestra esperanza debe ser anunciar el amor y la salvación de Dios. Así que la esperanza significa para la iglesia que los creyentes deben mantenerse confiados en el Señor, que no los alcance la desesperación, que no seamos como los otros seres humanos sin Cristo. La labor de la iglesia es infundir al mundo y a esta generación el amor de Dios y las promesas de Dios. Nuestra esperanza no fluye de la desesperanza, no porque el presente esté vacío, sino porque esperamos en lo que Dios va a hacer. Esperamos por un futuro glorioso y esperamos en aquel que lo ha dicho y que tiene el poder para volverlo una realidad. La esperanza es uno de los dones del Espíritu que juntamente con la fe y con el amor se vuelven una característica esencial que permanece en cada uno de nosotros, aun cuando cesen las profecías, las lenguas y el conocimiento se acaben. Estará la esperanza, la fe y el amor. Eso nos quedará aun cuando termine la manifestación de todos los dones. Así que, amado amigo, si tú estás viviendo una vida sin esperanza, si la desesperación se ha apoderado de ti hoy, puedes conocer a Cristo para que nazcas a una esperanza viva. Te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo, que ores conmigo en este momento entregando tu vida al Señor y pidiéndole perdón por tus pecados y reconociéndole como tu Señor, como su Señor y como tu Salvador. Él quiere salvarte. Te invito a que ores conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Te acepto como mi Salvador. Ayúdame a seguirte, a conocerte y a caminar contigo todos los días de mi vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si hiciste esa oración. Y a los hermanos de la fe, quiero decirles que, en conclusión, tener esperanza, la esperanza para nosotros, la iglesia, tiene que ser una realidad diaria. Los incrédulos, en cambio, son señalados como los que no tienen esperanza. Primera de Corintios, capítulo 15, 58, dice que no seamos como los incrédulos que no tienen esperanza. Si perdemos la esperanza, nos convertiríamos en incrédulos. Pero Dios es el Dios de la esperanza. Dios puede darle vida a lo que está muerto. Él lo puede revivir. Dios puede y quiere cumplir lo que te ha prometido. Fortalécete en la fe. Dale gloria a Dios en esta prueba que estás viviendo el día de hoy. Convéncete del poder de Dios, de la misericordia de Dios que te ha ayudado hasta este momento. Él va a actuar a tu favor. Aunque estés angustiado y necesitado, Dios pensará en ti. Esfuérzate y sé valiente. Alienta tu corazón. Espera en el Señor. Abraham y Sara se les prometió un hijo. Ellos hicieron todo lo necesario para tener ese hijo. Así que actúa, confía en el Señor, espera ese milagro. De igual forma, tú tienes que actuar como Abraham y Sara, no quedarte de brazos cruzados, sino hacer tu parte y permitir que Dios añada el resto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado, ponga en ti paz, te dé provisión, te dé ayuda y te dé llenura de su espíritu en este tiempo difícil, en este tiempo que necesitamos ser hombres y mujeres de esperanza. El Señor les bendiga.